Bueno, vamos a comenzar esta mañana con este mensaje que tengo preparado para todos nosotros. Digo nosotros porque también es para mí este mensaje, es importante. Y creo que es un mensaje clave que Dios ha preparado para la congregación, para esta congregación en específico, obviamente para todos los que son creyentes, ¿no? Pero creo que este mensaje es específico para este tiempo, ¿no? Podemos decir que es un mensaje profético, ¿no? Así que es un mensaje específico para esta congregación. Y este mensaje se titula ¿Qué hacer en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos momentos más difíciles de tu vida? ¿Sí? Y antes de comenzar el mensaje, nosotros sabemos que tenemos la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, son las Santas Escrituras, ¿sí? Y en la Biblia tenemos un montón de ejemplos que Dios nos deja. Entre ellos tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis cientos de personajes, ¿sí? Ejemplos de fe, ¿sí? Entonces, ¿quiénes creen ustedes que podría ser el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia para nuestras vidas? ¿Creen que pueden haber sido los patriarcas? ¿Creen que puede haber sido Moisés? ¿Creen, no sé, de repente, creen que puede haber sido los jueces? De repente los reyes, como David, ¿no? O tal vez fueron los profetas. O de repente pudieron haber sido los apóstoles, ¿no? Todos ellos son ejemplos que Dios nos ha dejado. Pero ¿cuál creen ustedes que es el mayor ejemplo que tenemos aquí en la palabra? De todos ellos. Bien, muy bien, exactamente. No lo dije, ¿no? A propósito, para que podamos pensar, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. ¿Sí? Todo lo demás también nos sirve, obviamente, porque Dios lo dejó en su palabra por algo. Pero nuestro mayor ejemplo, el ejemplo más precioso y más preciado, es Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Él debe ser como nuestra vara de medir. Bueno, por eso las Escrituras nos dicen, ¿no?, que nosotros tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. Es decir, tenemos esa medida ya. Y esa medida de cómo nosotros tenemos que ser, ¿cuál es? Jesucristo. No tenemos que ser como los apóstoles, no tenemos que ser como los profetas. Obviamente todos ellos no van a aportar cosas buenas, pero nuestra medida en quien nosotros nos debemos convertir es en alguien como Jesús. Es en alguien como Jesús, porque Él a través de su palabra en los evangelios nos muestra paso a paso cómo Él vivió como un hombre, tal como nosotros. Porque sabemos que la Biblia nos dice que Jesucristo, siendo Dios, no estimó ser como Dios, no bajó a la tierra como Dios, sino que Él nació, fue puesto, ¿no?, su embrión en el vientre de una mujer, de María, y creció como un bebé, y se desarrolló, y fue un niño, y obedeció a sus padres, tal como nosotros. Es decir, tuvo hambre, le tuvieron que cambiar los pañales. Usted imagínese Dios convirtiéndose en un hombre, y que tiene que vivir literalmente tal como nosotros vivimos nuestro día a día. Tuvo que trabajar para conseguir dinero y comer. Jesús era carpintero, lo sabemos, ¿no? Entonces, nosotros, teniendo en cuenta esto, que Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, es nuestro mayor ejemplo, tenemos que pensar, ¿qué hizo Jesús en los momentos más difíciles de su vida? ¿Qué fue la clave que Jesús utilizó y nos dejó a través de las Escrituras en sus momentos más difíciles? ¿Qué fue lo que Jesús nos dejó? Y vamos a leer un versículo. Me encantaría leer todo el capítulo entero, ¿no? De Mateo, capítulo 26. Capítulo 26 y el versículo 41. ¿Sí? Los voy a ir poniendo mientras buscamos el versículo en contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús acaba de tener la última cena, ¿sí? Acaba de instaurar la Santa Cena, le enseña a sus discípulos
cómo tiene que ser la Santa Cena, ¿no? Parte el pan, comparten la copa. Judas va camino a traicionarlo, a entregar a Jesucristo, ¿no? Y él ya sabe, porque él ya se lo había anunciado a sus discípulos, que ya le había llegado la hora, que ya era el momento en el cual él tenía que ser entregado injustamente y tenía que morir, ¿sí? Entonces, en esos últimos minutos, esas últimas horas, digamos, de Jesús, agarra y le dice a sus discípulos: vámonos afuera. Ellos estaban en una casa, ¿no? Estaban en un lugar compartiendo la Pascua, ¿no? Entonces salen ellos y se van al huerto, y se van al huerto de Getsemaní. Y ahí, ¿qué les dice a sus discípulos? Les dice Mateo 26:41: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, ¿sí? En Reina Valera, que es la que tenemos en pantalla, nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Jesucristo está a punto de ser crucificado, ¿no? Y él le pide a sus discípulos: oren por mí. Oremos, porque estamos en un tiempo de dificultad. Y si nosotros leemos todo el contexto bíblico de este versículo, nos dice que Jesús los deja a sus discípulos, le dice: muchachos, quédense orando aquí. Y él se aparta, dice, ¿no? A un tiro de piedra, es decir, de acá a 20, 30 metros, se va solo y él se pone a orar, ¿sí? Se pone a orar al Padre, ¿no? Y él, ¿qué le dice? La frase que quedó, lo han hecho en películas, ¿no? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Y por qué Jesús decía eso? Porque es un momento crítico. ¿Quién quiere ser crucificado? ¿Quién quiere morir en una cruz? ¿Quién quiere que lo claven? Que le pongan, que se burlen, que lo insulten. ¿Quién quiere pasar por eso? Claramente que nadie, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa noche, existía una lucha tremenda y Jesús estaba atravesando un momento muy crítico. Estaba pasando la prueba más difícil de todas como hombre. Como hombre, porque recuerden que aquí Él está como hombre, ¿sí? No es que dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Él podía ser así y de hecho se transfigura, ¿no? En el huerto, el monte de la transfiguración, se transfigura y muestra, ¿no? su deidad. Pero acá está sufriendo como hombre. Es difícil, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús hizo entonces en el momento más crítico de su vida? ¿Ya se dieron cuenta? Lo dije ya, ¿no? Se fue a orar. Jesús se fue a orar. Cuando tuvo la mayor crisis, el mayor problema, la mayor dificultad, Jesucristo le dijo a sus discípulos: oren. Y él se fue y oró. ¿Sí? Amén. Así que sabemos que algunos de nosotros hemos estado pasando dificultades, algunos de ustedes han pasado dificultades, así que seguramente muchos hoy, ¿no?, deben pensar en su corazón, en sus mentes, ahora deben estar diciendo: sí, yo estoy pasando por un momento difícil. La verdad que esta semana fue difícil, la verdad que este mes fue difícil, este año fue difícil. Me ha venido golpeando una y otra vez y he pasado por ciertas cosas y trato de poner lo mejor de mí, pero aún así las cosas están difíciles. Puede ser algunos que haya tocado su economía, otros puede ser que haya tocado su salud, otros puede ser que haya tocado, no sé, algún familiar querido, o una discusión, una pelea, que hubo una ruptura familiar. Pueden haber ocurrido cientos de cosas, cada uno en su vida es un caso particular. Entonces, en esos momentos nos comenzamos a sentir, a través de todas esas circunstancias, a través de todas esas adversidades, ¿cómo nos comenzamos a sentir? Nos comenzamos a sentir bajoneados, nos comenzamos a sentir tristes, angustiados, empezamos a darle rienda suelta a nuestra cabeza, ¿no? Dejamos que la cabeza trabaje, empezamos a pensar cosas y ese clase de pensamiento, ¿no?, nos trae
una angustia en nuestro corazón, nos empieza a atormentar, porque llega un momento que es como una ametralladora de pensamientos, ¿no? Estamos cocinando, estamos limpiando, estamos trabajando y eso está en la cabeza nuestra dando vuelta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y todo eso nos termina volviendo incrédulos, nos termina volviendo negativos, nos termina volviendo, porque cuando atravesamos todos esos problemas, ¿qué empieza a ocurrir? Nos ponemos de mal humor, ¿o no? Empezamos a poner de mal humor. Capaz que el primer día no pasa nada, pero nos empezamos a poner irritables. Empezamos a la persona que tenemos al lado, ya le empezamos a ladrar más. En vez de, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros estamos mal adentro nuestro, porque estamos pasando problemas. Y bueno, todo eso nos termina volviendo incrédulos. ¿Por qué digo incrédulos? Porque ¿acaso los cristianos deberíamos actuar como actúa el resto del mundo? Claramente que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros para que nuestro espíritu, por medio de su espíritu, seamos vivificados. Él derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, nosotros, Jesucristo nos dijo, a ustedes lo van a conocer. ¿Por qué? ¿Por cómo predican? Por sus frutos. Por sus frutos lo van a conocer. ¿Y qué clase de frutos está hablando? Los frutos del amor, los frutos del Espíritu Santo, los frutos que va a producir la templanza, la paciencia, todas esas cosas que van a ser el reflejo de nuestra vida hacia los demás. Como le dije al principio, cuando Dios manifiesta su presencia, Él manifiesta quién es. Él manifiesta su amor, su bondad, ¿no? Cuando vos te acercás a Dios, sentís la paz de Dios, porque Dios tiene paz para darte. Cuando vos te acercás a Dios, Él te da de su amor, pero Él no te obliga. Vos te acercás a Él y comenzás a entrar en su presencia y su presencia te envuelve. Su presencia te empieza como a abrazar. Y vos sentís eso que viene del cielo, eso que viene de Dios. Ese amor, esa paz, esa paciencia tremenda. Y entonces, cuando vos te acercás a otra persona, ¿qué es lo que le transmitís a otro? Le transmitís ese amor de Dios, le transmitís esa paciencia, esa templanza, o le transmitís de repente cara de perro, le transmitís enojo, bronca, una persona que no quiere estar cerca tuyo, porque sos difícil, porque hablas distinto, porque hablas de una manera irritable, hiriente hacia los demás. Y de repente vos no lo hacés porque siempre, no es tu común denominador, no es que siempre lo haces así, lo haces porque ahora estás pasando un momento difícil. Entonces te volviste incrédulo, porque dejaste de confiar en Dios y empezaste a actuar como el mundo actúa. Y te volviste negativo, empezaste a decirle al mundo lo mismo que el mundo te dice a vos. Dejaste de pagar, como dice el Señor, ¿no? No pagues el mal con el mal, sino al mal pagás con el bien. Dejaste de pagar con el bien a aquellos que te estaban tratando mal. Entonces nos empezamos a volver incrédulos porque nos cegamos y ponemos nuestra visión en nuestros problemas. Y no en lo que realmente Dios tiene para nuestra vida, o lo que Dios quiere para nuestra vida, o lo que Dios está por hacer en nuestra vida. Amén. Nosotros como creyentes muchas veces no nos damos cuenta que vivimos una realidad espiritual. ¿Cuántos saben que vivimos una realidad espiritual? ¿Saben ustedes? Todos saben que vivimos una realidad espiritual. Cuando no éramos creyentes, algunos directamente ignorábamos completamente que existía un mundo espiritual. Otros, que tal vez indagaban en cosas espirituales, tal vez no de Dios, tal vez tenían ciertos conocimientos, ciertas percepciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual rige sobre las cosas naturales. ¿Sí? Es decir, el mundo espiritual es el que va a afectar el mundo natural. Bien, este mundo espiritual que existe, y lo tenemos en la Biblia, no me lo estoy inventando, nos quiere decir que nosotros sabemos, le hemos leído la Biblia, dice, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
¿sí? Dice que somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. Y en un momento pasamos y nos vamos con el Señor. Y por lo tanto, este mundo está regido por alguien. Alguien lo gobierna, alguien lo reina. ¿Y quién es el que gobierna el mundo, el que reina en el mundo? El príncipe de las tinieblas, Satanás, ¿verdad? ¿Sí? Es el que reina el mundo. El domingo anterior tuvimos ahí una clase magistral sobre un explicativo de esto, fue una introducción muy grande, así que nos vino excelente. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, que creemos en el Señor, que estamos de paso, estamos peregrinando esta tierra, ¿sí? Nos vamos a encontrar con algo bastante difícil a veces en algunas ocasiones, y es que existe la oposición espiritual. La Biblia nos dice que tenemos oposición espiritual. ¿Por qué tenemos oposición espiritual? Porque el enemigo no nos quiere. El enemigo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, odia a todo lo que venga de Dios y lo quiere destruir. Desde el principio, ¿no? Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, y ¿qué fue lo que hizo? Fue a engañar a Eva, ¿para qué? Para que sea destruida, porque sabía que iba a destruir. Con mentira y con engaño quiso destruir su vida. Bien, vamos a leer un versículo que es Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6, 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, acá me voy a poner un poco firme. ¿Qué significa esto? Este versículo lo hemos escuchado cientos de veces, pero ¿qué significa esto? ¿Ustedes se dan cuenta a primera vista qué es lo que significa esto? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quiénes tienen sangre y carne? Nosotros. Entonces, no es una lucha humana. No es contra mi hermano, contra mi vecino, no es contra ellos. No es contra sangre y carne, sino que dice contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Da una enumeración. Ustedes, no sé si se les da la idea, de repente vamos al ámbito natural. Presidente, no sé, gobernadores de los municipios y así, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que esto es una estructura, ¿sí? Es un tipo de gobierno, es un tipo de gobierno espiritual de maldad. Es decir, que las tinieblas, Satanás, está organizado para destruir tu vida, para destruir la vida de cada uno de nosotros. La de todo el mundo, claramente, ¿no? Pero especialmente los hijos de Dios, como que los tiene ahí en la mira y les quiere dar con toda. Pero acá la Biblia nos dice, el enemigo está organizado para destruir tu vida. Por eso Jesús dijo, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está listo, él está preparado. Él te quiere aniquilar, te quiere matar, te quiere destruir. No está contento de verte con vida, no está contento de verte levantar las manos al Señor y adorarlo. No está contento con eso. Él quiere que vos estés sometido a Él. Entonces, tenemos un mundo espiritual y ese mundo espiritual rige sobre el mundo natural y en este mundo espiritual tenemos un gobierno de maldad, ¿sí? Pero, asimismo también, tenemos el gobierno y el ejército del Señor, ¿sí? Amén. ¿Dónde vemos esto? Isaías capítulo 51 y versículo 15, ¿sí? ¿Qué nos dice? Acá vamos a encontrar una riqueza de parte del Señor muy fuerte
que nos dice Isaías 51:15, porque yo, escucha bien lo que te dice el Señor, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Ahora, este versículo nosotros lo estamos leyendo en castellano y está tremendo, pero en el hebreo acá dice algo fantástico. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová Sabaoth. ¿Y sabes lo que significa eso? Es mucho más que Jehová de los ejércitos. Significa, yo soy el Señor de las huestes. ¿Vieron que antes decía en el otro versículo, huestes espirituales de maldad? Pero él dice, yo soy el Señor de las huestes. Jesucristo también dice que es el Señor de señores, ¿no? Y acá dice, yo soy Jehová Sabaoth, Jehová el Señor de las huestes. Y es decir que estos son todos los ángeles que el Señor está enviando, su ejército. Fíjense Jesús en el momento que él es apresado, está delante de Poncio Pilato, él le dice, ¿vos no creés que yo no puedo hablar a mi Padre y que envíe 12 legiones de ángeles para que luchen a mi favor? Hay que prestar atención. O sea, el Señor dijo, por medio de yo puedo orar, yo puedo pedirle al Padre y el Padre va a enviar a sus ángeles para que luchen a favor mío. Y la Biblia nos dice, tenemos el ejército del Señor, tenemos el ejército de Dios y tenemos el ejército de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, hemos visto al principio hablar de las dificultades de la vida, de las cosas que nos ocurren, ¿no? Y muchas de ellas ocurren porque existe una oposición espiritual. Existe porque el enemigo está buscando destruir tu vida. Existe porque a través de pensamientos, de dardos encendidos, como dice la palabra, ¿no? Busca llenar nuestra mente de mentiras, engaños, para que nosotros terminemos derrapando y cayendo en la trampa del enemigo y nos convirtamos en incrédulos. Les voy a compartir un versículo, Colosenses capítulo 2 y versículo 4, nos dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Este es un tremendo versículo donde el apóstol Pablo nos está diciendo el mayor, digamos, el mayor ejemplo y el mejor consejo a los colosenses. ¿Y cuál es este consejo? ¿Qué les dice? Perseveren, perseverad en la oración. Esta carta la escribe a los colosenses, está diciendo perseverad en oración, ¿sí? Y aquí tenemos otra palabra muy rica en el griego. Cuando Pablo escribe esto, cuando él dice perseverad, dice una palabra en griego que es proskartereo, ¿no? Sé que esta palabra no nos va a hacer bueno recordarla, ¿no? No es algo que digamos, wow, cuánta riqueza que tenemos esto, pero lo que sí nos importa es lo que significa esta palabra. Esta palabra, que se tradujo como perseverar, tiene un significado mucho más profundo y que significa persistir, asistir, atender y constante. Tiene esos 4 significados, ¿sí? O sea, es una palabra que no es simplemente perseverar. Es una palabra que dice perseverar, pero también es asiste, atiende, sé constante, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, a través de entender un poco el significado de esta palabra, que es, Pablo nos puede estar diciendo, atiendan persistentemente, de manera constante, a la oración. Amén. Bien. Entonces, para ir concluyendo ya, nosotros tenemos algo, mis queridos hermanos, nosotros tenemos algo, los que estamos aquí en la iglesia, somos todos cristianos, ¿verdad?
¿O hay alguno que todavía no es cristiano? Somos todos cristianos, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos algo tremendo que no todo el mundo tiene. ¿Y saben qué es? La oración. Nosotros tenemos la oración. Nosotros tenemos el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Donde el Señor nos dice, pedid a mí y yo les voy a dar. Es el nombre de Jesús, el cual nosotros tenemos, el cual podemos orar al Padre en su nombre. Y el mundo no lo tiene. Vivimos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos peregrinando, estamos de paso, pero hay una lucha espiritual. Hay una oposición espiritual. Tenemos el ejército de las tinieblas, tenemos el ejército de Dios. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Al de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que perseverar ¿en qué? En la oración. Nosotros tenemos la oración, es nuestra ayuda, ¿sí? Y cuando nosotros afrontamos problemas difíciles, ¿qué es lo que nos va a ayudar más que todas las cosas? La oración. La oración es lo que más nos va a ayudar en todo. Si tenemos un problema, nosotros podemos ir al Señor y podemos descargar nuestro problema delante del Señor. ¿Se resolvió el problema instantáneamente por haber orado? A veces sí, pero a veces no. Y tenemos que perseverar. Tenemos que atender la oración constantemente. Y la diferencia es que si yo hoy tengo un problema y me voy a mi lugar de oración y me postro delante del Señor y busco su rostro, probablemente el problema no esté resuelto en ese momento preciso. Pero sí lo que va a pasar es que cuando yo me levante y me dé vuelta y salga de esa habitación, voy a tener algo que el mundo no tiene. Paz. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vos podés tener 1.000.000 de problemas, pero si lo tenés al Señor, si tenés la paz de Dios, nada te va a derribar. Nada te va a derribar. Nada. Absolutamente nada. Amén. Así que bueno, aprovechemos esta ventaja que tenemos, porque realmente, si lo tenemos, lo podemos disfrutar. ¿Verdad? No vamos a desaprovechar una oportunidad que tenemos de orar todos los días, de constantemente buscar el rostro del Señor. Les voy a leer un versículo que realmente yo lo hice parte de mí, ya es como algo que lo tengo como que fluye, digamos, ¿no? Y es Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7, ¿no? Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La realidad es que los problemas nos traen angustia, ansiedad, como estuvimos hablando, nos mantienen a veces la mente cautiva con todos esos pensamientos, ¿no? Pero así como toda esa preocupación viene a nuestra vida, podemos ponerla en manos de Dios. ¿Y en qué momento ponemos nuestra preocupación en manos de Dios? ¿En qué momento lo hacemos? Cuando vamos a orar. Cuando vamos a orar, nosotros le decimos: Señor, me siento de esta manera, estoy angustiado, Señor, estoy teniendo este problema. Y busco su rostro y lo alabo y le doy gloria y lo adoro a Él. A pesar de que esté teniendo problemas, levanto mis manos y le digo: Señor, vos sos todo lo que necesito, Señor. Vos sos mi Señor, sos mi Salvador, sos todo para mí, Señor. Aunque tengas ese tremendo problema que te esté afligiendo, ¿sí? Y cuando te vayas de ese lugar, de la habitación, de haber estado con el Señor, vas a tener paz en tu corazón. Le puedes decir al Señor: Señor, yo te entrego mis preocupaciones, yo te entrego mis ansiedades, las pongo en tus manos, Señor, porque yo sé que tú cuidas de mí, Señor. Yo no me valgo por mí mismo, no quiero ser incrédulo y tratar de resolver todo yo, porque yo puedo. No, Señor, yo confío en ti, porque sé que tú cuidas de mí. Amén. Algo que
Está en la Biblia, que lo han escuchado muchas veces en los salmos, dice: 1 vence a 1000 y 2 a 10.000. No tiene lógica eso, ¿verdad? O sea, 1 vence 1000, 2 vencen 2000, ya está. Pero en la lógica del Señor, ¿no? En la lógica espiritual del Señor, cuando nosotros nos ponemos en sociedad con el Señor y trabajamos juntamente en el ejército del Señor, orando, buscando su rostro, naturalmente hubiéramos vencido 1000, pero cuando estamos con el Señor, vencemos a los 10.000. Vencemos a los 10.000 que se levantan en contra nuestra para querer derribarnos, para querer mantenernos cautivos. Los vencemos en el nombre del Señor, porque su ejército pelea a favor nuestro. Amén. Y después otra cosa que no está en la Biblia, pero verdaderamente lo entendemos y sabemos que es algo verdadero, es que el trabajo en equipo funciona, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en equipo con el Señor. No podemos trabajar solos. Tenemos que estar asociados con el Señor, tenemos que estar con Él, ser parte de su equipo. Y a nosotros nos corresponde, como parte del equipo de Dios, apoyarnos con toda confianza en las promesas de Dios. ¿Sí? Es lo que Dios nos dice. Dios nos dice que nos apoyemos en Él, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, no en nuestra propia sabiduría, sino en la del Señor. Amén. Les voy a compartir una promesa del Señor Jesús. Sabemos que Él es nuestro máximo ejemplo, como dijimos al principio, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Hermanos, tenemos tremendas promesas de parte del Señor que vienen por medio de la oración. Por medio de la oración. Jesús nos dice: vayan y busquen el rostro de Dios, pidan y van a recibir, llamen y se les va a abrir la puerta, busquen y van a encontrar. Y esto es espiritual, esto tiene que ver con la oración. Si nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos delante del Señor a buscar su rostro, Dios va a responder. El Señor va a responder. Así que, mis queridos hermanos, no luchen más solos y no sean como las plantas, ¿no? Que si no las riegan, que si no les dan cuidado, se secan, ¿verdad? Sino, reguemos nuestra vida con la oración. Reguemos nuestra vida con la oración. Reguemos nuestra vida con oración y busquemos el rostro de Dios. Un versículo más que les dejo para finalizar. Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos dice, este es un versículo bastante largo, así que lo voy a esperar. Dice: orad sin cesar. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que esté vivificando esta palabra en nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por esta gloriosa mañana, Señor. Gracias. Dice que este, Señor, fue un mensaje especial para que nuestros corazones sean transformados, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y tú nos has dado las armas de la milicia, Señor. Nos has dado las armas espirituales, Señor, para vencer todo lo que se levanta en contra nuestra, Señor. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor, sino que es contra lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, las huestes espirituales de maldad, Señor. Pero nosotros no luchamos contra ellos, Señor.
Tu lucha, Señor. Tu ejército, Señor Jesús. Lucha, Señor. Jehová de los ejércitos lucha a favor de su pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así que, hermano, en esta mañana, para cerrar este mensaje, quiero animarte a que, así como Pablo le dijo a los colosenses, perseverad, le dijo proscartereo, atiendan la oración. Sean constantes en la oración. No abandonen la oración. Busquen el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Porque ahora su gracia nos permite buscar su rostro. Nos permite ponernos delante de Él y buscarlo y recibir su paz. Señor Jesús, te pido que bendigas en esta mañana a todos los que han oído, Señor, el mensaje, a los que están aquí presentes, Señor, a los que están mirando a través de las redes sociales, Señor, de YouTube, de Instagram, Señor. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que en esta mañana, Señor, este ejército, Señor, que estaba apocado, Señor, que tenía poca fuerza, Señor, que estaba afligido con todos los problemas que venía, Señor, los estés levantando en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté vivificando sus espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, repose en sus mentes, en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este glorioso día, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ponte de pie en esta mañana. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.